Pues ya abrimos nuestro consultorio jurídico y como siempre cuando llega el doctor Julián Palacio, como es un tema que no manejamos, pues más o menos necesitamos traducción desde la primera pregunta. Doctor, bienvenido a Las Tres Gracias y hoy vamos a hablar de la ley de transparencia. Yo necesito saber qué es eso, doctor. Bueno, empecemos por decir que la ley de transparencia es una ley que realmente entró en vigencia hace muy poco. Es la ley 1712 del año 2014. Pero esta ley solo entró a regir a partir del 6 de marzo, a nivel nacional, el 6 de marzo de este año. Entonces realmente es una ley que apenas lleva un año, pero que es una ley que su vigencia es más nueva todavía. ¿Qué es la ley de transparencia? Es esta ley que busca que las entidades estatales, las entidades del gobierno o los particulares que cumplen funciones públicas den información abierta y clara a todos. Es una ley que busca que todos tengamos acceso a la información, porque es que la información se ha venido tratando como si fuera una exigencia que el particular debe hacerle al Estado. Y no, el derecho de información es un derecho constitucional que todos tenemos. Entonces esta ley entró en cintura a las organizaciones estatales y les dijo, venga, necesitamos que todos los ciudadanos conozcan de una forma clara y completa la información que es pública por parte del Estado. Ejemplos. O sea, así es. ¿Qué es la información pública? Porque podríamos pensar que cualquier información. ¿Cuál es exactamente esa información pública? Claro. La información pública es toda aquella que cree, obtenga o administre el Estado o los entes obligados, ahorita vamos a eso, o los entes obligados, y pueda brindar a todos los ciudadanos y no está excluida de lo que es la información pública. Mire, eso suena un poquito enredado. Como, porque por favor, la norma, en español, porque la norma de hecho lo trae así. Es la información que obtenga el Estado o administre el Estado que no está excluida. Bueno, entonces ahí viene uno... Poneme un ejemplo para que podamos entender bien. Por ejemplo, una persona del común, ¿para qué le podría interesar esta información pública y cómo la podría pedir? Claro, es más que todo por un tema de transparencia. ¿Qué es información pública? Vamos entonces a decir quiénes están obligados o quiénes son los sujetos obligados. Los sujetos obligados son todos los organismos estatales a nivel nacional o territorial. Con esto nos referimos, por ejemplo, a la Nación, Presidencia de la República, Congreso de la República, las altas cortes, entidades territoriales, gobernaciones, alcaldías. O incluso particulares que cumplan función pública o presten servicios públicos. Y con esto nos referimos, un concejal, también las personas naturales como tal, un concejal, pero con esto nos referimos también, por ejemplo, a una cámara de comercio, con esto nos referimos, por ejemplo, a un hospital, con esto incluso nos podemos referir a un medio de comunicación. ¿Cierto? Por ejemplo, claro, entonces lo que busca uno es que haya una información clara, que yo esté totalmente informado de todo lo que tiene el Estado como tal. Y ahí es donde dice, ¿cuál no es la información pública? La que está excluida, o sea, la información reservada o confidencial. ¿Cuál es esa información que está excluida? Es básico. ¿Cuál es la información que está excluida? Por ejemplo, información que pueda representar intereses para la defensa nacional. ¿Cierto? Yo no puedo llegar a decirle, por ejemplo, al Departamento de Defensa, señores Departamento de Defensa, por favor, bríndeme la información. ¿De cuántas tropas tienen tal parte? Claro, ¿dónde están ubicadas sus tropas? Sí. Obviamente esa información no la puede brindar el Estado porque es por un tema de seguridad nacional. El tema de un interés público, como es la defensa nacional, lo que hace el Estado es, cuando yo le solicito esta información, el Estado dice, como esta es información reservada como tal o confidencial, yo no te la puedo brindar por esta razón. O sea, cuando a mí me responden me tienen que dar una información clara y motivada de por qué me están negando esa información. Justificarlo bien. O sea, que si yo voy a la gobernación y les digo, por favor, díganme los recursos que tienen para el 2016 para tales y tales cosas, si ellos claro, no lo deben hacer. De hecho, a ver, ¿cuál es el cambio que realmente brinda esta ley? Esta ley dice, son las entidades las que tienen que empezar a brindar información, porque hasta ahora lo que teníamos que hacer nosotros era, a través del derecho de petición, siempre estar reclamando, bríndeme esta información, bríndeme la otra información. Ahora el Estado es quien debe, a través de sus medios, como son páginas web, boletines, estar dando información abierta. De hecho, hay un lugar donde aparecen publicados todos los servidores públicos, quiénes son los contratistas para el Estado, cuáles son los contratos que están sacando los entes nacionales y territoriales. Por ejemplo, pues yo siempre pongo el tema de la salud, porque algo será, pero si un habitante de la ciudad de Medellín va al Hospital General de Medellín y dice, vea, yo necesito saber cuántos son los recursos que ustedes están destinando para la atención de los pacientes en urgencias, se lo tienen que dar, le tienen que dar esa información. Claro, está basado primero porque
se estaría presentando un derecho de petición, ¿cierto? Y estas entidades tienen 10 días para responder ese derecho de petición. ¿10 días hábiles o 10 días corridos? No, 10 días hábiles para responder este derecho de petición. Pero además porque está en la ley 1712 de 2014, que es la ley de transparencia, donde dice, estas entidades deben brindar información al ciudadano de una forma clara y completa. ¿Qué pasa si me niegan la información cuando la estoy pidiendo? Entonces, hay varias consecuencias. La primera, puedo presentar una acción de tutela para defender que el derecho de petición como tal, el derecho a que me informen, y la entidad tendrá que dar cumplimiento a la sentencia de la acción de tutela. 2, si estamos hablando de un funcionario público o un servidor público, podrá verse abocado a sanciones disciplinarias. Y si se da cuenta al solicitar esta información, que hubo obstrucción para dar la información, o que se desapareció información que se debió haber dado, se incurre dentro de delitos que están en el Código Penal. Bueno, así como para terminar, doctor, ¿a quién le debo dirigir la carta o a quién debo pedirle la información? Pues la voy y se la pido a la señora del aseo y de pronto, Claro, ¿cómo es? Normalmente se pide directamente a la entidad. Y eso como para hacerlo mucho más simple. Yo creo que las entidades no están muy contentas con esta ley. Bueno, no sé qué tan contentas o qué no tan contentas están, pero es algo que hace que las entidades empiecen a cumplir a lo que están obligadas. Claro. Transparencia. Transparencia. Ustedes le dieron una platica destinada para esto, a ver dónde está la platica. Y nosotros como individuos entonces también tenemos el derecho de reclamar, de exigir. Muchas veces somos los primeros en saltar cuando vemos que las cosas no se cumplen, pero nosotros también tenemos entonces la responsabilidad ciudadana de hacer que ese tipo de situaciones se cumplan. Así es. Maravilloso, doctor. Pues muchísimas gracias por la asesoría. Cualquier cosa que ustedes necesiten como televidentes, la ayuda de un abogado, una mano amiga en este tipo de procesos, tutelas, derechos de petición, ¿qué otras circunstancias son las más comunes dentro de la oficina, doctor Julián Palacio? Bueno, la oficina de nosotros se dedica más que todo a derecho de empresa, pero tenemos un grupo de especialistas que se dedican a otras áreas, sobre todo, por ejemplo, nos consultan mucho en lo que tiene que ver con derecho laboral. En derecho laboral. Me echaron, yo que tengo derecho a reclamar, o las personas, por ejemplo, para hacer sucesiones. Claro. También los pueden contactar. Cualquier duda que ustedes tengan pueden ir a la oficina de Jiménez Hernández y Palacio Abogados, que cambió de número para que lo apunten, porque es 366-8314 o el 266-7812. Y cambiaron también de oficina, están estrenando oficina en el edificio Platinum Superior. Platinum Superior, ahí al lado del Centro Comercial El Tesoro. Así que muchísimas gracias por habernos acompañado y les queda toda la información. Cualquier cosa, también en nuestras redes sociales tienen toda la información. Gracias. Muchas gracias por la invitación.